Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque tenemos una exclusiva que les va a volar la cabeza. ¿Alguna vez se han preguntado cómo dos personas se conocen, especialmente cuando se trata de celebridades? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a muchos intrigados. El título ya lo dice todo, Serena revela cómo supo de Atai. No creerás lo que pasó. Sí, así como lo leen. Vamos a meternos de lleno en la historia de cómo la guapísima Serena Sarkaya descubrió la existencia de Atai Ulusoy, y créanme, el relato tiene más giros que una telenovela turca. Antes de que nos sumerjamos en esta fascinante revelación, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Activando la campanita les aseguran no perderse ni un solo vídeo, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo el chisme, las noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Ya somos una comunidad increíble y cada vez crecemos más. Así que sin más preámbulos vamos a lo que vinimos. La relación entre Serena Sarkaya y Atai Ulusoy ha sido objeto de mucha especulación y admiración desde hace tiempo. Ambos son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía, y la química que demostraron en la pantalla en la serie Medcezir los catapultó a la fama y, para muchos, a convertirse en la pareja perfecta. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Hubo un flechazo instantáneo? ¿O quizás fue algo mucho más casual? Serena, en una entrevista reciente que ha dado mucho de qué hablar, se sinceró sobre los inicios de su conexión con Atai, y la historia es sorprendentemente humana. Resulta que antes de ser los protagonistas de uno de los dramas más exitosos, ellos ya se conocían, o al menos, Serena ya tenía una idea de quién era Atai. Y la forma en que lo supo no fue a través de un contacto directo o una presentación formal, sino por algo mucho más común en nuestros días, las redes sociales. Sí, así es. Según lo que contó Serena, ella ya había visto a Atai en algunas publicaciones, probablemente de amigos en común o quizás por su creciente popularidad. Imaginen la escena, ella navegando tranquilamente por su Instagram o alguna otra plataforma, y de repente aparece a Atai Ulusoy. Para ese entonces, él ya era una figura conocida por su trabajo, especialmente por su papel en Anferia Koydum. Así que, en cierto modo, ya estaba en su radar. Pero aquí viene el giro inesperado, y esto es lo que realmente hace que la historia sea tan interesante. Serena confesó que en ese momento, ella no tenía una conexión personal con él. Era más bien una admiración profesional, una de esas veces en las que dices, oh, este actor es muy bueno. Sin embargo, el destino, como suele suceder en las grandes historias, tenía otros planes. La oportunidad de trabajar juntos en Medcezir fue el catalizador. Fue en el set de rodaje donde la dinámica cambió por completo. Pasar horas juntos ensayando escenas, compartiendo la presión de un proyecto tan grande, es un terreno fértil para que las conexiones florezcan. Lo que me fascina de esta revelación es lo realista que suena. No fue un encuentro de película con fuegos artificiales desde el primer segundo. Fue un proceso gradual, una chispa que se encendió poco a poco. Serena detalló que al principio la relación era puramente profesional, como suele ser al inicio de cualquier proyecto actoral. Se centraron en dar lo mejor de sí mismos para la serie, en construir esa química en pantalla que cautivaría a millones. Y lo lograron con creces. La tensión romántica entre Yaman y Mira, sus personajes, era palpable y eso, amigos, no se logra sin una conexión real fuera de cámaras que se traslade a la interpretación. Serena explicó que fue durante las largas jornadas de filmación, los momentos de descanso, las conversaciones sobre el trabajo y la vida, cuando empezaron a conocerse realmente. Es en esos espacios donde se bajan las barreras de la imagen pública y se muestran facetas más íntimas. Fue ahí donde probablemente descubrieron intereses en común, sentido del humor, valores compartidos. La pantalla, en este caso, sirvió como un espejo amplificador de esa conexión que se estaba gestando en la vida real. Lo que comenzó como dos colegas trabajando en un proyecto, evolucionó a una amistad y, eventualmente, a algo más profundo. Y aquí es donde entra la parte de no creerás lo que pasó. No es tanto que lo que pasó sea algo escandaloso, sino más bien la normalidad y la autenticidad de la historia. Muchas veces esperamos que las relaciones de celebridades nazcan de eventos extraordinarios, de encuentros fortuitos en alfombras rojas o presentaciones exclusivas. Pero en este caso, la historia nos demuestra que el amor,
o al menos una conexión fuerte, puede nacer de las circunstancias más cotidianas, de la simple convivencia y el entendimiento mutuo. Seré. Nay, al ser honesta sobre esto, nos recuerda que, debajo de los flashes y el estrellato, hay personas reales con historias de cómo se conocieron que son tan válidas y humanas como las nuestras. Lo que más resalta de sus declaraciones es la humildad con la que habla de sus inicios. No hay alarde, no hay exageración. Es un relato sencillo pero conmovedor. Ella ya lo había visto en línea, ya lo conocía de vista, por así decirlo, pero fue el set de Medcezir el que realmente abrió las puertas para una conexión más personal. Fue allí donde la admiración profesional se transformó en algo mucho más cálido, donde la chispa se convirtió en fuego. Piensen en la magia del cine y la televisión. A menudo nos enamoramos de las parejas en la ficción, y en este caso, la ficción trascendió a la realidad. La intensidad de sus personajes en Medcezir hacía que los fans soñaran con verlos juntos fuera de la pantalla, y parece que sus propios sentimientos se alinearon con los deseos de su audiencia. Es un círculo virtuoso donde el arte inspira la vida y la vida nutre el arte. Serini no entró en detalles sobre el momento exacto en que pasaron de ser amigos a pareja, y eso está bien. A veces esos momentos son tan íntimos y personales que no necesitan ser desglosados para el público. Lo importante es la revelación de que su conocimiento inicial de Atay fue de una manera tan normal. Como cualquier persona que ve a alguien que le llama la atención en redes sociales. Y luego el destino los unió en un proyecto que se convertiría en un hito en sus carreras y en un capítulo importante en sus vidas personales. Esta historia también nos enseña algo sobre la importancia de la profesionalidad. A pesar de que ya se conocían, o al menos ella lo conocía, ambos se dedicaron a su trabajo en Medcezir con una entrega que se reflejó en la pantalla. No permitieron que lo personal interfiriera con lo profesional, y eso, en el mundo de la actuación, es fundamental. La química que crearon para la serie fue tan convincente que millones de personas se engancharon a ella. En resumen, la forma en que Serine Sarkaya supo de Atay Ulusoy fue, en sus inicios, a través de las plataformas digitales, como muchos de nosotros conocemos a las personas hoy en día. Pero fue la oportunidad de compartir escenario, de trabajar juntos en Medcezir, lo que realmente permitió que su conexión floreciera y se desarrollara. No fue un encuentro de cuento de hadas de Hollywood, sino una historia mucho más terrenal y por eso mismo, más fascinante. Una historia que demuestra cómo el destino, el trabajo duro y la cercanía pueden encender la chispa de una relación. Y así llegamos al final de esta revelación tan esperada. Hemos descubierto que detrás de la pareja de ensueño que muchos admiramos, hay una historia de cómo dos talentosos actores se conocieron de una manera sorprendentemente cotidiana. Serine supo de Atay a través de las redes sociales, y fue la magia del set de Medcezir lo que selló su conexión. Una anécdota que nos recuerda que incluso en el mundo de las estrellas, las historias de amor y amistad pueden empezar de la forma más sencilla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y por su lealtad incondicional a nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la historia de cómo nació la química entre Serine y Atay. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Creían que la historia de su encuentro era diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse ahora mismo para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.